Muy buen domingo a todos. Estamos al domingo 26 de este camino del tiempo ordinario y vamos rápidamente hacia los meses finales del año litúrgico. Octubre y noviembre serán los últimos 2 meses de este año. Vamos caminando como discípulos siempre en el Evangelio de Mateo y llegamos al encuentro con el Evangelio de este domingo en una semana que va empezando a tomar el tono de la preparación de las elecciones que se aproximan, de las dificultades económicas que se hacen evidentes y empiezan a poner un poco a prueba los ahorros de las familias, de la pandemia que ha dado un poco de respiro, pero deja unos signos de preocupación para los casos de reinfección o de rebrote. Y todo esto pensando una normalidad que no acaba de ser normal, pero que se perfila que será una normalidad que nos acompañará. Con todo esto en nuestros hombros llegamos al encuentro con la palabra de Dios. Escuchamos. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Jesús agregó: ¿Qué les parece esto? Un hombre tenía 2 hijos. Se dirigió al primero y le dijo: Hijo, hoy tienes que ir a trabajar a mi viña. Y él respondió: No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se acercó al otro y le mandó lo mismo. Este respondió: Voy, Señor. Pero no fue. Jesús pues preguntó: ¿Cuál de los 2 hizo lo que quería el padre? Ellos contestaron: El primero. Y Jesús prosiguió: En verdad, los publicanos y las prostitutas les preceden a ustedes en el reino de los cielos. Porque Juan vino para indicarles el camino del bien, y ustedes no le creyeron, mientras que los publicanos y las prostitutas le creyeron. Ustedes fueron testigos, pero ni con esto se arrepintieron ni le creyeron. ¿Qué le parece? Un hombre tenía 2 hijos. Esta es lo que Jesús va contando. Para Israel, cuando habla del dueño de una viña, sabe que está hablando de Dios. Entonces, este Dios es el Señor de Israel. Y todo el Antiguo Testamento habla de Israel como la viña de Dios. Y ciertamente, aquí Jesús mete una provocación que será clara. Tenía 2 hijos. ¿Cómo es eso? Si hace no mucho hemos recordado cómo Israel era el hijo único y los demás eran comparables a perros. Aquí Jesús habla que este hombre tenía 2 hijos. Y en el Evangelio de Lucas encontraremos otra historia siempre de 2 hijos. Entonces se tiene 2 hijos, no solo Israel es un hijo, sino también los demás son hijos o pueden ser considerados hijos de Dios. Ahora, este amo de la viña dice al primer hijo: vete a trabajar en mi viña. El Señor llama a este servicio. Nos reporta el Evangelio del domingo pasado de este amo que busca trabajadores para su viña. Decíamos, nos llevábamos la pregunta: ¿para quién trabajas tú? Eso ciertamente ahora no es que contrata gente, sino contrata hijos. Esta relación ya no es de ser, entre comillas, lo digo en sentido positivo, peones de Dios, y que es todo un honor poder ser peón de Dios, sino ser hijos de Dios que trabajan en la profesión del Padre. Esta viña que es el reino de Dios, que es entregado a la mano de estos hijos para que colaboren con su Padre, para que sea un reino, una viña que da frutos. Y entonces la invitación, pero aquí vienen las 2 actitudes. La primera que dice: no quiero, el hijo que no quiere identificarse con lo del Padre, pero después lo piensa. Y después hay la actitud del segundo hijo. El segundo hijo dice que sí, está dispuesto a ir a trabajar, pero en realidad no le interesa. Da una disponibilidad de palabra y después en las acciones concretas no va a trabajar por su padre.
Jesús dice en la introducción al Evangelio, dirige esto a los sumos sacerdotes y a los escribas, y esto lo hace en una polémica porque le piden a Jesús, que está en el templo, en el pórtico de Salomón, que es parte del templo de Jerusalén, ¿con qué autoridad estás enseñando? Entonces le piden a Jesús de justificar qué autoridad tiene. Al fin él podría decir, y es la historia del tercer hijo que se está subyace a esta palabra, es Jesús el tercer hijo. Ya, entonces él contesta, bueno, yo le voy a responder, pero usted respóndame, Juan el Bautista, ¿con qué autoridad actuaba? ¿Era el profeta de verdad o no lo era? Entonces ellos se dan cuenta que se dicen que no lo era, la gente los va a criticar y los va a rechiflar. ¿Por qué? Porque la gente lo tiene claro que Juan el Bautista ha sido el enviado de Dios y ha trabajado en su vida por el reino de Dios. Y si entonces le dicen sí lo era, entonces le dirán, ¿y por qué usted no lo han escuchado? Mientras los pecadores, aquí no es la invitación a ser pecadores, sino a tener el coraje de convertirse, mientras los pecadores lo han escuchado, Juan el Bautista. Entonces, ¿por qué usted no lo escuchan? Ustedes son estos hijos que están llamados, que han dicho sí, porque en su vida le han dicho sí a Dios, pero después no lo hacen. Y esto es una llamada fuerte de atención. Entonces ahí viene el segundo hijo, el que le dice sí, el que parece tiene cuidado de vender bien su imagen, de hacerse al bonito, pero en la realidad no lo asume en su vida, no lo hace en su vida. Esta es la actitud del segundo hijo. Ahí entonces viene esta sentencia que al final Jesús da en este evangelio. No basta decirle que sí a Dios, hay que abrirle de verdad en lo concreto de todos los días la propia vida. Estamos al final del mes de la Biblia y encontramos esta palabra que nos quiere provocar, que quiere decirnos no basta escuchar la Biblia, no basta leerla, no basta llevarla debajo del brazo, hay que cambiar la vida, hay que hacerla una acción concreta en la cual caminamos como Jesús quiere, en la cual aprendemos a construir el reino, un reino de justicia. Nos desafía a meter la justicia como principio ético dentro de nuestras realidades, de nuestro trabajo, dentro de nuestras relaciones. Un reino de amor, un reino que no se construye en relaciones de violencia, sino en relaciones de paz, en relación de bondad. Un reino que no necesita imponerse con la fuerza, sino que quiere convertir en el amor. Un reino de respeto de las personas, en la cual la reconocemos en su derecho, en su historia, en su dignidad, y la respetamos y la asumimos. Un reino en el cual meternos a servicio en vez que a pensar de dominarlo. En el cual hacer todo esto no solo con palabras, sino con gestos concretos, con acciones concretas. El desafío de una palabra que quiere que el corazón del discípulo se cambie y se abra al Señor. Acogemos esta palabra y pidámosle de tener la honestidad, el coraje de ciertos publicanos y pecadores que frente a la palabra de Juan el Bautista cambiaron decididamente su vida. Buen domingo.